Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de inaugurar en el Instituto de México, aquí en París, una exposición dedicada al fotógrafo cubano de origen asturiano Jesse A. Fernández, fallecido en los años 80 en París, en la que nos muestra la realidad urbana y rural de México a finales de los 50, trabajo de encargo realizado para la revista Life. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su brillante trayectoria, tenemos con nosotros a France Massin, que fuera durante años su mujer. Buenos días, France, quien ha venido acompañada de Estefanía Ángeles, que es consejera cultural de la Embajada de México aquí en Francia, y también de Eduardo Ramos Izquierdo, profesor de literatura en la Sorbona. Bienvenidos a todos y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Expliquemos a nuestros oyentes que Jesse Antonio Fernández nació en La Habana, pero con solo 7 años su familia vuelve a España, a Asturias, aunque va a volver a Cuba en plena Guerra Civil Española en los años 30. Me dirijo ahora a France Massin, viuda de Jesse Fernández. De vuelta a Cuba, Jesse va a estudiar Bellas Artes. Le interesaba tanto la pintura como la fotografía, ¿no? Jesse estaba un pintor, normalmente, de vocación, pero la vida le transformó en un fotógrafo. Pero hasta su muerte ha hecho pintura, caras y todas esas cosas. Es gracias a Wilfredo Lam que en Cuba ya Jesse y él estaban muy amigos, que fui a estudiar a la Academia San Fernando de La Habana la pintura. Pero como sus padres, que estaban paisantes de Asturias, creaban en la tecnología moderna, le mandaron a Estados Unidos para estudiar ingeniero eléctrico. Y entonces, como a Jesse le gustaba mucho la matemática, se transformó para muy poco tiempo en un ingeniero electrónico. Y Jesse tenía la costumbre de decir que él tenía un problema, es que moi je le dis en français, dans cette chaîne de vie, c'est que... En esta perra vida, podemos traducirlo, ¿no? Aquí se puede decir todo. Dice que il aime tout. Le gustaba todo esta chaîne de vie. Y que la fotografía le había ayudado mucho para conocer, para comunicar, para exprimarse. Y en los años 57 y 58 se fue, como le ha dicho, en México y se ficó muy enamorado con México. Y empezó en esta ciudad. Bueno, había empezado, yo tengo que decir la verdad, un poco antes a fotografiar todos los creadores, escritores, pintores y todo. Pero lo más importante es que él conocía a Alfonso Reyes. Y él admiraba mucho a Alfonso Reyes porque él tenía todas lo que gustaba Jesse, la biblioteca, estaba un seductor, estaba todo para Jesse. Y la primera vez fui con Carlos Fuentes a ver a Alfonso Reyes, conocía muy bien Carlos Fuentes y también Octavio Paz y el Indio Fernández y Buñuel, que se quedó mexicano. Y toda esta gente, cuando Jesse los conocían, estaban muy jóvenes. Carlos Fuentes tenía los 21, 25, estaba muy joven. Pero en Nueva York, en París, en Madrid, toda la vida de Jesse, que fue una cosa muy de herencia, vi a crecer los mexicanos y los escritores o pintores mexicanos fueron para mí, ¿cómo se dice? Entre los más famosos de este mundo, cuando también Francia estaba muy alta, todavía está muy alta, pero todos estaban muy famosos, muy importantes para nosotros y al contrario, Francia para ellos.
Pedrijo, a Estefanía Ángeles, no fue muy difícil, imagino, preparar una exposición de Xésia Fernández sobre México, ¿o sí? No, fue una delicia. La verdad es que esta exposición nació como idea original hace 2 años, cuando exhibimos a José Luis Cuevas y que con su hija Mariana muy amablemente nos presenta a France, quien nos prestó 3 hermosos retratos de José Luis en 3 épocas muy distintas, en 3 países distintos, ¿no? En Nueva York, en Puerto Rico, París. Y fue entonces cuando France nos comenta que tiene, además de toda una serie de retratos de ilustres personajes mexicanos, escritores, artistas, cineastas, que también hay una serie de fotos inéditas de México, que fue cuando las tomó por el reportaje de Life, que quería establecer una agencia en México, que estaba en un boom, en una efervescencia social, económica, cultural. Esta era el famoso milagro mexicano. Era la época de Ruiz Cortines López Mateos. A nivel urbano, pues la Ciudad de México es la gran metrópolis, se vuelve la protagonista de Carlos Fuentes en La ciudad más transparente. Están artistas como Geritz, que elaboran con Luis Barragán, hacen las torres de satélites, que son el hito de la modernidad, posmodernidad en México. También la torre latinoamericana, la ciudad universitaria por Mario Pani. Entonces hay un boom que se ve y se siente. En cuestión artística, pues no cantábamos mal las rancheras. Carlos Pellicer hace el primer museo al aire libre, que es el Parque de la Venta, que tiene la colección más impresionante de piezas olmecas. También en el cine, 1958 fue el año clave de 135 producciones de largometraje. El Indio Fernández era súper conocido, se hace el Festival de Acapulco. Nuestros actores, María Félix, Dolores del Río, bueno, son también connotadas artistas internacionales, ¿no? Entonces estábamos en un momento bien interesante, pero también en donde se empiezan a ver las pequeñas rupturas que van a llegar después. Y esas pequeñas rupturas, por ejemplo, en el cine, se hace la primera telenovela. Y sabemos todos lo que pasó después con el cine mexicano. Hoy, en el movimiento plástico, tenemos la ruptura, que ya no quieren, es una crítica muy abierta contra los muralistas, ¿no? Y entonces existe esta tendencia cosmopolita de hacer obras más pequeñas que se puedan mostrar en todas partes del mundo. Tamayo, Cuevas, Toledo, por ejemplo. Me dirijo a France, no puedo evitar preguntarle cómo se sentía ese, si más cubano, más español, más norteamericano, quizás más mexicano también. Jesse estaba de todo del mundo. Estaba un hombre, no estaba de cualquier país, pero le gustaba, como yo le he dicho hace poco, le gustaba el mundo entero. Y no, pero para hablar seriamente, yo pienso que él estaba muy español. ¿Tenía un pequeño acento cubano o no? ¿Hablaba como español? Sí, estaba en su corazón. Sí, Cuba estaba, yo pienso que cuando él me hablaba de Cuba, me hablaba de un Cuba estupendo. Y yo decía, ok, yo fui a Antilles, yo fui a Jamaica. Pero cuando yo fui a Cuba, yo vi que él decía la verdad. Pero también él estaba americano porque se quedó mucho tiempo. Y estaba, de cierta manera, gustaba a Francia, pero gustaba mucho porque para él fue el punto final de su vida y estaba estupendo de estar en Francia. Precisamente, France, cuéntanos cómo fue vuestro encuentro. Fue en Puerto Rico en 74. Yo estaba trabajando en un banco, al contrario de Jesse, un artista, una señora laborando en un banco. Pero yo fui, yo no voy a decir por qué, fui por una cosa de publicidad en Puerto Rico y uno de los compañero con el cual yo trabajaba me decía, vamos a ver, porque Jesse en esta época, en los 74, vivía en
en Puerto Rico. No podía vivir más en Nueva York porque yo quiero que cuando tú es de América Latina te necesitas un poco del aire de Caraíbes o no sé qué. Todos. Y él fui con muchos amigos en su casa y hablaba, y él, de repente, la conversación estaba sobre Ingres. Y yo no podía en esta época, yo estaba una chica muy moderna. Y hablaba de La Habana, de Ingres, y todo el mundo decía, sí, la influencia de Ingres sobre Corot, sobre Cézanne. Y yo hice ciencias políticas, pero también la Escuela del Louvre. Y yo cuando la Escuela del Louvre en mi época estaba cerca, fuimos a ver con el profesor Ingres y nunca decía tantas cosas. Entonces yo he dicho a Jessie, si un día no es apatride, porque en esta época estaba apatride. Para mí, yo estoy entre Poitiers y Burdeos, muy de media clase burguesa, y para mí apatride estaba terrible. Y yo le decía, si un día no está más apatride, si viene a París, puede mostrarme Ingres, porque yo estudio Ingres, pero yo no sé todo eso. Y 2 años después fui con su galería, porque después que yo me fui, él tenía un pasaporte y podía salir de América. Y fui directamente a España. Y fui con su galería de España a la FIAC y me llamó diciendo, podemos vernos. Y yo decía, sí, pero es domingo, mañana, la semana, yo tengo mucho trabajo, estoy viajando, yo no puedo. Pero esta noche yo tengo una cena con Bernard Truffaut. Bernard Truffaut. Sí, sí. El cineasta. François Truffaut. Y... pero yo estaba mucho más interesada por François Truffaut que por él. Yo decía, sí, pero yo puedo ir. Y todo eso acaba, estaba la FIAC es fin de octubre y en marzo nos casamos. Wow. Fue rápido, ¿eh? Pues se llama el flechazo. ¿Qué dijo François Truffaut de vuestro encuentro? No hizo comentarios. No, porque no sabía. No sabía. No, nadie sabía. Había Néstor Almendros también. También famoso. Sí, porque cubano, y es Jessie que le enseñó un poco de fotografiar a Néstor. Y no, nadie sabía. Pensaba que nosotros estábamos muy amigos, nada más. Pero nos casamos. Me dirijo ahora a Eduardo Ramos Izquierdo. Jessie Fernández se interesaba por el cine, por la pintura sobre todo, pero ¿cuál era la relación con el mundo literario? Sus retratos de Hemingway, de Carlos Fuentes son míticos ya, ¿no? ¿Cuál era su relación? Bueno, yo creo que la primera cosa que podríamos decir es que Jessie Fernández era un gran lector. Es decir, era un gran lector de literatura y en particular conocía muy bien la obra de ciertos poetas y en particular poetas franceses como Rimbaud y Baudelaire. Entonces, eso de entrada, ¿no? Otra cosa quizá importante en el aspecto literario de Jessie Fernández fue su gran amistad con Guillermo Cabrera Infante. Entonces, bueno, desde luego eran cómplices en muchas aventuras. Hay varias fotos que fueron tomadas por otros fotógrafos, Corda en particular, en donde salen los dos y salen siempre haciendo la fiesta, ¿no? Digamos, en una especie de fotos festivas, ¿no? Y habría que recordar también la presencia de Jessie Fernández, la mención de Jessie Fernández en las obras, y en particular en la gran obra, la primera obra de Guillermo Cabrera Infante de ficción, que es Tres Tristes Tigres, ¿no? Bueno, la primera obra conocida, ¿no? Entonces, digamos, hay esas referencias, ¿no? Yo creo, y se lo debo gracias también a France, ¿no? Que me mostró lo que era la biblioteca de Jessie Fernández, ¿no? Y Jessie Fernández era un gran lector, sí, un gran lector de obras literarias, pero también de obras filosóficas. Y ciertamente, por ejemplo, cuando vemos sus primeras exposiciones, la del 78, la exposición de Cajas, se encuentra uno con que hay una serie de citaciones que aparecen en las obras plásticas y hay una relación, digamos, entre el texto, lo que sería lo literario o lo textual con lo visual, ¿no? Yo creo que son puntos de vista importantes. Ahora, para responder a tu pregunta en cuanto a los personajes
como objeto. Yo creo que en particular en la magnífica exposición del Instituto Cultural de México hay una galería de retratos de gran importancia y de gran interés, ¿no? Desde luego están los más conocidos, de los cuales hablaba France, ¿no? Es decir, el retrato de Alfonso Reyes, que es magnífico. Está también el retrato o el par de retratos de Carlos Fuentes, ¿no? Carlos Fuentes, que era muy jovencito en aquel entonces, ¿no? Tenía 29 años de edad, todavía no había publicado La región más transparente, pero yo insisto, en fin, lo decía un poquito en la charla que di recientemente, que ese fondo que hay en la foto de Fuentes, que es un momento vi pasar aquí, digamos, en donde está una situación nocturna en la calle, con este par de personajes típicos, digamos, mexicanos nocturnos, y un personaje así un poquito que correspondería a la imagen que daba Octavio Paz del Pachuco, constituye, digamos, todo lo que sería el ambiente nocturno que tanto le fascinaba a Jesse, que tanto le fascinaba a Guillermo Cabrera Infantes, y que de alguna manera o de otra aparece más tarde en La región más transparente de Carlos Fuentes, ¿no? Imagino que la relación con Hemingway viene de La Habana, ¿no? Tomándose algún que otro mojito. Mira, yo no sé eso exactamente, porque France decía precisamente este encuentro que hubo entre los dos, pero bueno, hay una foto que está tomada en La Habana, ¿no? Precisamente de Hemingway, porque tú te acuerdas, ¿no? Todos sabemos, digamos, esa pasión que tenía Hemingway por La Habana, ¿no? Y todo, donde se convirtió, digamos, bueno, en la figura del escritor, ¿no? Del gran escritor que estaba en La Habana, claro. No hay que olvidar, Eduardo, que era el gran fotógrafo de Fidel Castro, ¿no? Eso quizás, no sé si en la exposición hay alguna foto de esa época cubana de Jesse. La época cubana justo viene después de que está en México. Si no me equivoco, Fons es en 1959, que va a Cuba por recomendación también de Cabrera Infante, que lo involucra. Y escriben en una revista, Los Lunes de Revolución y Siempre, y empieza a hacer unos retratos de Fidel que dan la vuelta al mundo. Y lo que es muy interesante es que Fidel fue el primer hombre político que, como él no estaba conocida en Cuba. Y él, cuando llegué en fin del mes de enero 59 en La Habana, un día hablaba con Cabrera Infante diciendo, pero yo necesito alguien, y Cabrera Infante le decía, pero yo tengo nuestro amigo, porque Jesse fue a la escuela cuando estaba pequeño con Fidel. Y Jesse Fernández, que está en Nueva York, ya está en Gamma, en Life Magazine, es muy bueno fotógrafo. Yo voy a pedir si él quiere venir. Y él, Jesse, fue el primer fotógrafo, como decía Estefania, como Cabrera Infante estaba no el dueño, pero redactor en chef de Lunes de Revolución y de Revolución. Jesse hizo equipo con Cabrera, pero fue el primer, y yo tengo unas fotos estupendas cuando Fidel estaba sonriendo, joven, sexy, muy bonito, que no, y Jesse se fue al fin del año. Pero el Fidel que yo tengo es un Fidel, Jesse me decía, mismo tú no podrías resistir a Fidel. Yo decía, mamá mía, pero... Si las cosas no ocurren por casualidad. Sí. La relación con Fidel acabó mal, ¿no? Sí. Un día estaba con Fidel en un Dakota, y en esta época no había puerta en los Dakota, había solamente un cuero para... Y evidentemente el avión estaba saltando. Y Jesse tenía un miedo terrible, estaba leyendo Baudelaire, lo que no le gustaba a Fidel nada. Pero tomó la oportunidad de echar sus aparatos Leica, y para Jesse quería la libertad. Y sacrificó sus aparatos. Y decía Fidel, yo no puedo tomar más fotos de ti porque yo no tengo más aparatos. Okay. No te preocupes, hemos requisicionado muchas casas de los americanos, de la mafia, evidentemente, en Cuba, y tú vas a encontrar un aparato. Y no había, por suerte, no había Leica. Y se fue
48 horas a Nueva York para comprar Leica, pero no volvió. En fin, pues lo dejamos aquí. Hay tantas cosas que contar de este gran fotógrafo, Jessie Fernández, pero el tiempo nos es limitado. Muchísimas gracias, Franz, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Estefanía Ángeles, que recordemos que es la agregada cultural de la Embajada de México aquí en Francia. También muchísimas gracias a Eduardo Ramos Izquierdo, profesor de literatura en la Sorbona. Gracias a ti, por invitarnos. Digamos, también tenemos que dar las gracias a nuestros técnicos, a Vanessa Loiseau, a Joan y también a Jan Bordelas, que han estado detrás de los cristales al tanto de la edición y realización de este programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen a través de la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.